Senadora María del Rosario Guerra, muy buenos días, bienvenida a la Hora de la Verdad. Demar, muy buenos días, un saludo para usted, para sus compañeros de la mesa y para todos los oyentes de la Hora de la Verdad. Senadora, para nosotros es un gusto tenerla aquí en el programa, sobre todo sabiendo que usted es una de las líderes de la bancada Provida, bancada que integran varios partidos políticos que defienden la vida desde la concepción, pues obviamente hasta la muerte, y rechazan asuntos como el aborto, rechazan asuntos como la eutanasia, y por eso la tenemos aquí hoy en la Hora de la Verdad, sobre todo porque en estos días, ayer y hoy seguramente, habrá debate en torno a la posibilidad de despenalizar definitivamente el aborto en Colombia, lo que significa dejar sin efectos el artículo 122 del Código Penal, que pues penaliza evidentemente a la mujer que cometiere aborto o quien con el consentimiento de la mujer realice aborto en ella. Pues, senadora, ¿cuál es la visión que tiene usted, la bancada Provida en estos momentos, de esa decisión que tomará la Corte Constitucional, que debo advertirle, no estamos de acuerdo porque la Corte no es legisladora, es guarda y protectora de la Constitución, y en ese orden de ideas no entiende uno cómo la Corte vaya en contravía de la misma Constitución que dice que se protege el derecho a la vida. Y digo, el derecho a la vida no lo señala de manera taxativa si después o no de haber nacido, sino que simplemente protege el derecho a la vida. Y eso que hay allí en el vientre de la mamá, en el primer momento, desde su concepción, se llama vida y lo han dicho los científicos. Pero ¿cuál es su visión? Déjeme primero poner en contexto a la audiencia. El artículo 11 de la Constitución de Colombia claramente expresa la protección y la defensa de la vida deben ser inviolables. La vida está expresamente considerada como inviolable en la Constitución colombiana. Y cuando habla de la vida no dice la vida solo de la mujer o solo del hombre, dice la vida en general. Esto implica que incluso la vida del que está por nacer. Pero además de eso, el artículo 152 de la Constitución es clara, que es el Congreso de la República el llamado a regular mediante leyes estatutarias derechos y deberes fundamentales de las personas. No es la Corte, no es el Ministerio de Salud, es el Congreso. Y aquí está precisamente discutiéndose derechos tan fundamentales como el derecho a la vida y algunos que quieren poner el derecho de la mujer a hacer con su cuerpo lo que quiere, pero se le olvida que el cuerpo de la mujer es independiente, a pesar de que lleven el vientre 9 meses a un bebé en gestación, es independiente del bebé porque el del bebé tiene su propio ADN, depende de la madre para poder sobrevivir, sí, pero en sí mismo es independiente. Ahí hay otro tema importante porque es que aquí hemos visto que en los últimos años con el argumento de que el Congreso no hace nada, la Corte ha asumido competencias del Congreso. Eso lo rechazamos. ¿Por qué? Porque en el Congreso de la República se han llevado más de 10 proyectos de ley y ninguno ha prosperado, con lo cual el mensaje es claro, si no prospera es que el Congreso no le da vía libre, como pasó en el día de antes de ayer, que se hundió por segunda vez en menos de un año un proyecto de ley de eutanasia. O sea, hay que leer también que cuando el Congreso toma esas decisiones es igualmente válido, porque pareciera que para la Corte Constitucional, para algunos magistrados, solo es válido si aprueban lo que ellos quieren que se apruebe. No, tan importante es que se hunda un proyecto como que salga adelante un proyecto, y en este caso no han salido adelante ni los de aborto ni los de eutanasia, con lo cual el mensaje es claro: el Congreso de la República respeta lo que está hoy en la Constitución, y es que la vida es inviolable, y es que la vida, como lo trae claramente del que está por nacer, del que está en el vientre de su madre, es sagrada. Y tercera reflexión que quiero hacer: ya hoy la Corte Constitucional en 3 casos despenalizó el aborto, así que no es cierto que aquí exista el derecho a abortar como nos los han hecho creer. No es cierto, el derecho a abortar no existe en Colombia. Lo que existe, porque la Corte lo decidió extralimitándose en sus funciones, son 3 casos donde se despenaliza el aborto. Cuando
uno, cuando ha sido fruto de la violación; dos, cuando está en riesgo la vida de la madre; y tres, cuando es inviable por fuera del útero el feto. Yo rechazo incluso que se hubieran dado esas circunstancias, pero están ahí. Entonces yo pregunto, ¿por qué la Corte ahora, no satisfecha con esos tres casos, quiere despenalización total con el argumento de que la mujer es libre de decidir? Yo, como miembro de la bancada Provida, hemos venido rechazando la extralimitación de funciones de la Corte, pero también hemos venido diciendo que no concebimos que unos magistrados de la Corte Constitucional, que son los llamados a proteger lo contenido en la Carta Magna, les parezca que no vale la pena proteger la vida del no nacido, el que está en el vientre de su madre, pero sí vale la pena proteger derechos de violadores y derechos de otro grupo de personas. Tan importante es proteger los derechos de las mujeres como los derechos de los no nacidos. Entonces, nuestra posición es no a la despenalización del aborto, sí a que la Corte defienda la vida, y la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Senadora, muy buenos días y un gusto tenerla aquí en la hora de la verdad. Creo que lo que usted dice es muy acertado. Al parecer acá la Corte no solamente quiere extralimitarse en sus funciones e intentar suplir las funciones del Senado, del Congreso de la República, perdón, sino que también quieren instaurar el aborto como un método anticonceptivo normal, que sería pues una forma de acabar con la vida de manera industrial. Es curioso, y lo comentábamos hace unos días con Demar, y después de las verdades que sabemos que hemos visto en el Holocausto, vengan estos colectivos feministas y propongan hacer estos métodos como un método más, un método normal, anticonceptivo, y se acabe con la vida de los bebés sin importar en qué semana vayan. Es tristísimo. Y quería preguntarle, senadora, porque acá, como usted sabe, hay dos justicias. Hay la justicia pública, la de la opinión pública, y la justicia institucional. ¿Qué han hecho, qué ha podido hacer el Comité de Provida para poder ganar la batalla en las redes sociales, ante la opinión pública, en la prensa, que usted sabe influye muchísimo en la justicia institucional de nuestro país? Nicolás, primero comparto contigo el mensaje que se está dando a la mujer, en vez de darle el mensaje de respetarle su dignidad, de la importancia que es ser madre, y que si por cualquier circunstancia ya sea por una violación o por una enfermedad no lo pueden ser, está la adopción como salida, que es una salida válida, porque hay hogares que no han podido tener sus hijos y quieren tener también el hijo. En vez de plantear esa alternativa de la adopción, en vez de acompañar a la mujer y que el sistema de salud y la sociedad acompañe a esas mujeres que han vivido circunstancias difíciles, en vez de que se les den oportunidades educativas, deportivas, productivas, de atención, tú bien lo has dicho, el mensaje que le quieren dar es: usted quedó embarazada por cualquier circunstancia y no quiere tener, aborte. Gravísimo, porque es la sociedad del descarte, y esa sociedad del descarte termina destruyendo su núcleo fundamental, que es la familia, que está contenido también en la Constitución, y termina destruyendo también esos principios fundamentales. ¿Qué hemos hecho como bancada Provida? Nosotros no solo nos hemos hecho presente ante la Corte Constitucional planteando nuestras posiciones, sino también ante el Ministerio de Salud en su momento, porque el Ministerio de Salud en su momento, por allá en el año 2019, con el argumento de que la Corte Constitucional exigía la regulación, imagínense, regular un ejecutivo, un derecho fundamental, nos pronunciamos y logramos también que se frenara esa decisión, y hemos estado con varios grupos, como esos grupos de 40 días por la vida, la marcha por la vida, y tantos otros grupos, no solo haciendo manifestaciones sociales pacíficas, como la velatón en frente de la Corte, como la twitteratón en redes sociales, como las marchas que se han hecho a lo largo y ancho del país, haciendo expresiones respetuosas pero firmes
de por qué le decimos no al aborto. Y además de ello, pues en el Congreso de la República siempre dando los debates sobre el tema. Insistimos, efectivamente sabemos que hay mujeres que sufren por una violación, que hay mujeres que sufren porque están enfermas, pero hay que acompañarlas y aquí hay lo que debemos exigir es eso al sistema de salud, que se le acompañe como que se le acompañe también los grupos que hemos creado sociales para que ellas en vez de abortar entreguen su hijo en adopción y puedan recibir todas las atenciones. Creo que el Estado hace mal en querer promover como un derecho a abortar a lo que no es derecho, sino una cultura de muerte, una cultura del descarte y más del que debe estar seguro en el vientre de su madre, que es el no nacido. Senadora pero María finalmente, Rosario. Nicolás, me hicimos una acción muy importante. La Corte ha llegado a tal nivel de aberración en este tema que el año pasado, no sé si ustedes recuerdan, no solo en los 3 casos se despenalizó el aborto, sino que la Corte llegó a pronunciarse que hasta el último día del embarazo pueden abortar. Imagínense usted a los 9 meses. Así es. ¿Y qué pasó? Nosotros hicimos una gran campaña para que un bebé de 7 meses, que su padre pedía que la mamá no lo abortara, sino se lo entregara, esa campaña la hicimos y lamentablemente la perdimos, porque a todas luces los que se llaman progresistas no son progresistas, porque la cultura de la muerte y el descarte no es progreso, es de destrucción. Hoy quiero decirle a los oyentes, hoy en esos 3 causales de la Corte de despenalización permiten abortar hasta el último día, y se les olvida que un bebé a las 6 semanas su corazón le late y ya se siente. Y no solo eso, los métodos de aborto son dolorosísimos para el bebé, el desmembramiento, la succión, la solución salina, o sea, el dolor, y está científicamente comprobado, son dolorosos para el bebé. Les parece grave que sufra un adulto, pero no le parece grave que sufra un bebé en gestación que no puede defenderse. A ese nivel de degradación se llega con este tipo de decisiones. Senadora, estaremos muy pendientes de lo que pase en la Corte Constitucional. Esperamos que respete la Corte el derecho a la vida del que habla el artículo 11 de la Constitución, el derecho a la vida del que se protege a través del bloque de constitucionalidad que ellos muy bien manejan en su artículo 93, el derecho a la vida que está protegido por tratados internacionales que ha suscrito Colombia, derecho a la vida que es para todos. Porque no puede ser que estemos llegando a un punto en esta sociedad donde sea más fácil defender y proteger una mascota, un animalito, que a un bebé por nacer. Esa es parte de la degradación de nuestra sociedad. Y además por colectivos feministas que dicen que protegen a la mujer y los derechos de la mujer, pero desconocen la esencia de la mujer, que es ser creadora de vida. Gracias, senadora María Rosario Guerra, por llevar esta voz al Congreso de la República, por estar con esa bancada provida que siempre defiende la vida desde que empieza la concepción hasta siempre. Le deseamos un feliz día y vamos a estar muy atentos. Gracias, Emar, a usted, a su mesa y a los oyentes. Buen día. Muy bueno. 6:47 minutos, avanzamos en nuestra agenda informativa y es momento de hablar con la doctora Alicia Eugenia Silva, analista política con quien semana a semana nos hemos reunido aquí en La Hora de la Verdad en una pequeña mini tertulia para poder analizar el movimiento político de cara a las elecciones del año 2022. Doctora Alicia Eugenia, muy buenos días. Demar, buenos días. Hoy por lo menos salió el sol en este noviembre que ha estado lluvioso como muchos noviembre.